Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los secretos y chismorreos del mundo de las telenovelas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar, algo que involucra a dos de las estrellas Moon S brillantes de Turkuwa, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y un regalo que parece haber encendido la mecha de una auto-copyright tica tormenta medio tica. Lo han adivinado, vamos a hablar del supuesto regalo de la madre de Hande a Kerem y la ola de rumores y especulaciones que ha desatado. No solo vamos a hablar del regalo en sino que vamos a profundizar en el significado que podrá tener, el contexto familiar y profesional que lo rodea, y las posibles consecuencias que podrá generar en el futuro de estos dos talentosos actores. Prepárense para un viaje lleno de intrigas, declaraciones cruzadas, análisis de lenguaje corporal, y un análisis exhaustivo de lo que realmente es pasando de de las maras. ¿Será verdad que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande es tan tensa como dicen? ¿Copyright papel juega la familia Erupar Rafael en todo este asunto? ¿Por copyright el silencio ensordecedor de ambos protagonistas? ¿Hay una estrategia de relaciones públicas de de todo esto? Y lo Moon es importante, copyright significa este regalo para el futuro de esta pareja tan querida por todos nosotros. ¿Existe alguna posibilidad real de reconciliación superíndice 3N o estamos ante el capítulo final de una historia que nos enamoró superíndice 3 a todos? Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejen sus comentarios abajo para compartir sus opiniones sobre este drama que nos tiene a todos en vilo. Recuerden que este es un espacio para debatir, opinar y compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido cada vez mejor. Y ahora sin Moon S rodeos, vamos al grano. La historia comienza con el estreno de la última serie de Kerem Bürsin, un proyecto que prometió a ser un grano con diéresis copyright cito y que contaba con una enorme campaña más menos de promoción superíndice 3N. Un evento importante lleno de alfombra roja, flashes y por supuesto, muchas caras conocidas del mundo del espectáculo turco. Pero lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N, eclipsando incluso el propio estreno, no fue la serie en sino la ausencia notable de Hande Erupar Rafael. Esto ya generó superíndice 3 cierto revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N especializados, alimentando rumores de una posible tensión superíndice 3N entre los actores. La pregunta que todos se acuan era, ¿por qué copyright Hande no estaba allí para apoyar a Kerem en un momento tan importante? ¿Acaso su ausencia era una confirmación superíndice 3N de las malas lenguas? Duas después copyright S, empezaron a circular rumores a Moon S explosivos sobre un regalo que la madre de Hande, antes de fallecer, habría hecho a Kerem. Se hablaba de un objeto valioso cuyo valor trascendió a lo material, convirtió copyright 2 en un símbolo de la buena relación superíndice 3N que existió entre la familia Erupar Rafael y el actor. Se especulaba con que podría ser una joya familiar, una obra de arte o incluso un objeto personal con un fuerte significado sentimental. Pero la interpretación superíndice 3N de este gesto superíndice 3 estumo ha sido de lo Moon S variada y contradictoria, generando un debate apasionado entre los fans y los expertos en la farándula turca. Algunos aseguran que este regalo es una prueba irrefutable de que, a pesar de las diferencias que puedan existir entre Kerem y Hande, el cariño más menos y el respeto entre ambas familias se mantienen intactos. Que la madre de Hande con su gesto buscaba preservar la buena relación superíndice 3N que Kerem tenía con su hija y con su familia. Otros, sin embargo, ven en este regalo una especie de presión superíndice 3N indirecta, casi una petición superíndice 3N desde el Moon S para que Kerem y Hande reconsideren su relación superíndice 3N y retomen su historia de amor. Y por supuesto, no faltan los Moon SQ copyrighticos, los que piensan que todo esto es una cortina de humo, una estrategia de marketing orquestada para desviar la atención superíndice 3N de otros asuntos Moon S delicados o para mantener viva la llama del interu copyright S medio tico en torno a la pareja. Para entender mejor la magnitud de este drama, y la razón superíndice 3N por la cual este regalo ha generado tanta expectación superíndice 3N, vamos a recordar algunas series donde hemos visto a estos talentosos actores brillar y que, de alguna manera, han contribuido a alimentar esta fascinación superíndice 3N que sentimos por ellos.
Porque la historia de Kerem y Ande no es solo una historia de amor, sino también copyright en una historia de con diéresis copyright sito profesional y de una química innegable que traspasa la pantalla. Comencemos obviamente con Senú con diéresis al cap. Esta comedia romántica que se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno global, fue la serie que unió superíndice 3 a Kerem y Ande, tanto en la pantalla como en la vida real. La química entre ellos era innegable, electrizante y la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat nos mantuvo enganchados durante 2 temporadas, haciendo que Riu copyright Ramos, Yoru Ramos y Suspiru Ramos con cada capítulo. El mundo entero se enamoró superíndice 3 de su amor. El Geu copyright Nero es, como dije, comedia romántica, y además ese de Kerem y Ande el elenco incluía nombres como Neslihan Yeldan, Bige Unal y Ebrim Doyan, actores talentosos que contribuyeron a crear una atmu superíndice 3 esfera mu, Hika y entrau más menos hable. La trama, para quienes no la conozcan, gira en torno a Eda, una joven florista con un espíritu independiente y su más menos ador que su más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a una serie de desafortunados eventos. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador, que le ofrece una solución superíndice 3n aparentemente descabellada, simular ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en una compleja y apasionada historia de amor que cambiará sus vidas para siempre. Senú con diéresis al cap es relevante para nuestro tema porque fue la serie que catapultó superíndice 3 a Kerem y Ande al estrellato internacional, convirtió copyright dolos en 2 de los actores mu.es cotizados de Turquía. Pero sobre todo porque fue el escenario donde nació superíndice 3 su relación superíndice 3n. Una relación superíndice 3n que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un autocopyright, tico cuento de hadas para sus fans. La serie fue un fenú superíndice 3 meno global, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo, consolidando a Kerem y Ande como una de las parejas mu.es queridas del panorama televisivo internacional. Un dato interesante es que la serie fue filmada en Estambul, lo que permitió superíndice 3 mostrar la belleza y el encanto de la ciudad a una audiencia global. Los escenarios, la arquitectura y la cultura turca se convirtieron en un personaje mu.es de la serie, contribuyendo a su con diéresis copyright sito y a su difusión superíndice 3n en todo el mundo. Además, la banda sonora de la serie se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito por su misma, con canciones que aún hoy son populares en las plataformas de streaming y que evocan los momentos mu.es emotivos de la serie. Ahora hablemos de otros proyectos en los que Kerem y Ande han demostrado su talento individualmente, demostrando que son mucho mu.es que una simple pareja de telenovela. Porque ambos actores han trabajado duro para construir sus carreras y han demostrado ser versatiles y capaces de asumir retos interpretativos muy diferentes. Kerem Bürsin, por ejemplo, protagonizó superíndice 3 la serie Bueir Arkandan Gelecek. Esta serie dramática muestra una faceta diferente del actor, alejándose de los papeles mu.es ligeros a los que estamos acostumbrados y demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. En esta serie, Kerem interpreta a Ali, un joven que presenció superíndice 3 el asesinato de su madre cuando era ni más menos o y que aún más menos os despu copyright s, regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado, a sus fantasmas y a una serie de intrigas y conspiraciones que pondrán a prueba su fuerza y su determinación superíndice 3n. El elenco también copyright n incluye a Leila Lidia Tuyutlu y Gurkan Uygun, 2 actores de gran talento que complementan la actuación superíndice 3n de Kerem y contribuyen a crear una atmu superíndice 3 esfera intensa y conmovedora. Bueir Arkandan Gelecek es relevante porque demuestra la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados, alejándose de la imagen de Galu, n de comedia romántica que le ha dado fama internacional. La serie recibió superíndice 3 elogios de la crítica por su guión, su dirección superíndice 3n y por supuesto, por la actuación superíndice 3n de Kerem, que demostró superíndice 3 su madurez interpretativa y su capacidad para transmitir emociones profundas. Un dato interesante es que Kerem tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico para preparar su papel, ya que su personaje era un boxeador. Esto demuestra su compromiso con su trabajo y su disposición superíndice 3n a asumir retos, no solo a nivel interpretativo, sino también copyright n a nivel físico. Kerem se preparó superíndice 3 a conciencia para este papel,
demostrando que es un actor comprometido y dispuesto a darlo todo por su trabajo. Por su parte, Ande Eru Párrafo él ha participado en varias series de con diéresis copyright cito, entre ellas Gunea Jinkflar. Esta serie juvenil catapultó Superíndice 3 a Ande a la fama en Turquía y le permitió Superíndice 3 demostrar su talento para la comedia y el drama, consolidándose como una de las actrices ju Superíndice 3 venes mu s prometedoras del paus. En Gunea Jinkflar, Ande interpreta a Selin, una de las hijas gemelas de Guneay, una profesora de literatura que decide mudarse a Estambul con sus hijas tras enamorarse de un hombre misterioso. La serie narra las aventuras y desventuras de estas tres mujeres en su nueva vida en la gran ciudad, abordando temas como la familia, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. El elenco también copyright N incluye a Emrenay, Ebrim Alasia y Tolga Sarta, actores que también copyright N se hicieron muy populares gracias a esta serie. Esta serie es relevante porque fue uno de los primeros grandes ucondiéresis copyright hitos de Ande y le abrió Superíndice 3 las puertas a otros proyectos importantes, consolidando su carrera como actriz y convirtió copyright Dola en un rostro conocido en toda Turquía. Además de ese, su personaje de Selin conquistó Superíndice 3 al público por su carisma, su sentido del humor y su capacidad para conectar con la audiencia. Un dato interesante es que la serie fue filmada en Esmirna, lo que permitió Superíndice 3 mostrar la belleza de esta ciudad costera a la audiencia. Además de ese, la serie abordó Superíndice 3 temas importantes como la familia, la amistad y el amor adolescente, convirtió copyright dándose en un referente para el público juvenil. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué copyright significa realmente este regalo de la madre de Ande a Kerem? ¿Es una seu más menos al de esperanza para los fans que seu más menos han con una reconciliación Superíndice 3N? ¿O es simplemente un gesto de cortesía y respeto entre dos familias que se aprecian, independientemente de la relación Superíndice 3N que hayan tenido Kerem y Ande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem, ni Ande, ni ningún miembro de sus familias ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Este silencio ensordecedor ha alimentado a UNMU desde las especulaciones y los rumores, convirtiendo este asunto en un verdadero misterio. Todo lo que sabemos son especulaciones y rumores que circulan en los medios y en las redes sociales, alimentados por fuentes ANU Superíndice 3 ni más y por la avidez del público por conocer todos los detalles de esta historia. Lo que podemos afirmar es que la relación Superíndice 3N entre Kerem y Ande sigue siendo un tema de gran interés copyright S para el público. Su historia de amor, tanto en la pantalla como en la vida real, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, convirtió copyright dolos en una de las parejas S queridas y admiradas del panorama televisivo internacional. Y aunque su relación Superíndice 3N haya terminado, el cariu más menos o y la admiración Superíndice 3N que sienten el uno por el otro parecen seguir intactos. Al menos eso es lo que se desprende de sus gestos y de sus palabras en entrevistas y apariciones públicas. Este regalo de la madre de Ande, sea cual sea su significado, es un recordatorio de que detrás de las CU maras hay personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Y que a veces la vida real es mucho más complicada que las historias de amor que vemos en la televisión Superíndice 3N. Que las relaciones humanas son complejas y que a veces las cosas no salen como uno espera. Así que amigos, esta es la historia del regalo de la madre de Ande a Kerem, un regalo que ha desatado una autocopyright tica tormenta mediática y que nos ha dejado a todos con preguntas que respuestas. Un regalo que se ha convertido en un símbolo de esperanza, de nostalgia y de incertidumbre. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del drama que rodea a Kerem, Ande y el famoso regalo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión Superíndice 3N por las series turcas y que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Recuerden que pueden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre estas series y este salseo, me encanta leerlos y responderles. También copyright N me gustaría saber qué copyright otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos.
Si les gustó Superíndice 3, por favor denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y sobre todo, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la Superíndice 3 entrega, con Moon S noticias y chismorreos del mundo de las series turcas. Hasta pronto.